Lo que estás por ver es quizá la conspiración más apasionante que jamás salió de internet. Esta noticia y leyenda le dio la vuelta al mundo y se ha ganado no solo numerosos documentales televisivos, sino que además tiene su propio libro y encima aparece referenciada en un anime muy famoso llamado Steins Gate. La historia de John Titor es increíble y sea verdad o ficción, lo cierto es que llama muchísimo la atención. Todo empezó el 29 de julio del año 1998, cuando un hombre que se identificó como John Titor envió 2 faxes al señor Art Bell del programa radial Costa a Costa. El texto que contenían estos mensajes estaban tan bien redactados y tenían información tan detallada y específica que el señor Bell sentenció que no podía provenir de cualquier ocioso. Quien intentaba contactarlo tenía ciertos conocimientos claros sobre ingeniería y física, por lo que el señor Bell leyó uno de estos mensajes al aire. Todo quedó como una anécdota divertida para aquel entonces. Pero 2 años después, el 27 de febrero de 2001, John Titor volvió a aparecer, esta vez posteando él mismo en los foros donde los usuarios podían discutir las transmisiones radiales del programa Costa a Costa en internet. Algunos pocos con buena memoria todavía lo recordaban. John Titor, interactuando directamente con la gente, no tuvo reparos en contar su historia de manera más detallada. Su modo simple pero elaborado de escribir, la forma clara como contestó todas las preguntas que le hicieron y la cantidad de información interesante que ofreció, hizo que su historia pasara a la posteridad. Se identificó como un soldado del año 2036, que estaba viajando por el tiempo en una misión especial encomendada por el gobierno. El primer paso era ir al año 1975 para buscar una computadora IBM 5100 en buenas condiciones y llevarla de vuelta a su tiempo. El motivo era claro: la IBM 5100 contenía información sumamente básica en lenguaje de programación APL que les ayudaría a resolver un bug masivo producido por Unix que estimaban ocurriría en el año 2038. No se sabe exactamente si con la IBM 5100 pretendían en el año 2036 emular un lenguaje básico que evitara el problema, o si más bien, estudiando el antiguo ordenador, entenderían mejor la naturaleza de dicho problema. John Titor afirmó en el año 2001 que se desarrolló una máquina para viajar por el tiempo en el año 2034, luego de varias pruebas exitosas con un reactor a fusión creado por el Instituto Suizo CERN, el mismo que en el año 2012 saltó a la fama por el Gran Colisionador de Hadrones. Según Titor describió, CERN logró producir el primer motor de singularidad en el año 2030. El secreto era que, gracias a la tecnología futura, se podían crear engranajes sumamente sofisticados que lograran rotar a la velocidad suficiente, cercana a la de la luz, para producir una singularidad espacio-tiempo. Es sabido de manera científica, y esto va aparte del tema de John Titor, que si tú lograras viajar a la velocidad de la luz, el tiempo alrededor tuyo se congelaría. Verías una versión paralizada del mundo. Pero como explicó John Titor, una vez que viajas por el tiempo, la sola función de ir al pasado crea una línea alternativa, porque solo se requiere la aparición repentina de un objeto del futuro en el pasado para crear una alteración. No importa lo pequeña que sea, no importa que nadie se dé cuenta. Una vez que colocas en el pasado algo que no pertenece a esa época, el tiempo lo audita y así se crea una nueva línea. La idea era ser sutil y dejar dicha alteración temporal en un 0,00,00,001%. De ese modo, no se altera el futuro tal cual está previsto que ocurra. John Titor se jactaba de haberse conocido a sí mismo en el pasado en numerosas ocasiones.
Dijo que él no era el único viajero del tiempo. Habían algunos que venían de incluso épocas mucho más adelantadas que la suya, y que en algunas ocasiones el gobierno cometió varios errores. John Titor afirmó que lo notó especialmente porque en la ciudad de Nueva York, donde él estuvo en un periodo temporal distinto, apareció un rascacielos que no existía en su línea temporal, entre otros cambios menores que consideraron no tan peligrosos. Hasta aquí, la historia es apasionante. A pesar de los elaborados conocimientos en física e ingeniería del sujeto que se presentó bajo lo que probablemente era el seudónimo de John Titor, algunas personas, naturalmente, se lo tomaron a guasa. Y es a partir de este punto, llevado de la mano con todos quienes recuerdan a este sujeto, que la historia toma un giro oscuro hacia lo perturbador. John Titor, en el año 2001, advirtió sobre varias cosas que sucederían en el futuro. Para empezar, la guerra en Irak. No solamente eso, sino que además, casi 3 años antes de que dicha guerra estallara, en una época donde otra invasión a Irak era impensable, Titor escribió que Estados Unidos invadiría a este país del Medio Oriente usando como excusa que estaban desarrollando armas de destrucción masiva. Las palabras de este supuesto viajero del tiempo se cumplieron al pie de la letra. Predijo, además, que la enfermedad de las vacas locas llegaría a los Estados Unidos, cosa que ocurrió en el año 2004. Dijo que en el campo de la astrofísica harían descubrimientos enormes, cosa que en los siguientes 10 años sucedería al pie de la letra. En la década comprendida entre el año 2000 y el 2010, no solamente se desecharon innumerable cantidad de teorías que se daban por ciertas, sino que además se descubrieron un montón de planetas extrasolares, entre ellos Gliese, donde hasta el día de hoy los científicos teorizan que podría haber vida. El problema es que al lado de los aciertos hay errores. John Titor predijo también cosas que jamás pasaron. Por ejemplo, afirmó que en el año 2004 estallaría una guerra civil en Estados Unidos que fragmentaría a ese país. Si bien el tema político se ha recrudecido muchísimo en Estados Unidos y el país está hoy dividido más que nunca entre liberales y conservadores, entre ellos extremistas como el Tea Party, las cosas no llegaron tan lejos como para el estallido de una guerra civil. El problema es que las predicciones más horrorosas de John Titor todavía esperan ser cumplidas o desmentidas en un futuro, tal vez porque solo se trata de un montaje extraordinariamente bien planeado, tal vez porque la línea temporal volvió a cambiar, o tal vez porque de hecho sí vamos rumbo a un futuro no muy brillante. John Titor dijo que la Tercera Guerra Mundial ocurriría en el año 2015. Explicó que Estados Unidos y sus países aliados ganarían la guerra a la larga, pero a un costo sin precedentes para el país, que terminaría tan devastado como sus poderosos rivales. Las malas noticias no acaban ahí. Titor escribió que luego de esta guerra habría un largo periodo de paz. El mundo volvería a prosperar. Sin embargo, a partir del año 2030, aparecería una nueva enfermedad mortal que ocasionaría pánico. Sería el SIDA de los nuevos tiempos, solo que bastante peor, porque la pandemia sería considerablemente mayor. Dijo que causaría grandes pérdidas humanas y que, en lo que a él respectaba siendo un individuo del año 2036, no estaban ni cerca de hallar la cura. John Titor cometió otro error entre comillas. En su primera carta enviada a Art Bell a finales de los años 90, mencionó que el Y2K ocasionaría, en el cambio de milenio, desastres en la infraestructura tecnológica del mundo. De hecho, la historia de este sujeto comenzó con que viajó del futuro precisamente para buscar una computadora vieja que les diera pistas sobre cómo prevenir por siempre este tipo de problemas. Pero algunas personas que siguieron este tema de cerca tienen una teoría distinta que es muy aceptable y explica esto.
¿Qué sucedería si de hecho el Y2K jamás sucedió porque otro soldado, otro viajero del tiempo, hubiera sido despachado precisamente para evitar el supuesto desastre ocasionado por el Y2K? Después de todo, muchas personas, entre las que se incluyen expertos del tema, le temían a este error tecnológico y tenían fe con que sucedería. Y el año 2000 ocurrió, como todos sabemos, sin que ni siquiera nos enterásemos de que podía ser posible. Sea una farsa o no, lo cierto es que es un tema apasionante, y debido a la colosal repercusión que tuvo, muchísimas personas le tienen fe a la historia de John Titor. Si quieres saber más, puedes conseguir mucha información en internet, en especial los mensajes escritos por el propio John, que aunque estén en inglés, te aconsejo tratar de leer, porque en verdad, por su forma de escribir,